Boa tarde. Hoxe vamos a falar dun tema que é de moita actualidade e que nos produz grande inquietación. E é curioso porque há 30 anos se fez outro film sobre o proxecto Manhattan e sobre Oppenheimer, mas foi un fracaso total de cine, e eso que aparecía Paul Newman de Leslie Graves, o sea, de Groves, do comandante, mas non despertou tanto interés. Mas hoxe, pues o bestseller que se escribió há pouco tempo, que foi premio Pulitzer, máis o film que fixeron seguindo este romance, esta biografía, é un pouco se ten convertido no film do ano. Recibiu, creo que foron seis Oscar ao mellor film, desde logo, e depois moitos outros. Ben, nós, na Nova Acrópole, somos unha escola de filosofía, un movimento filosófico, e vamos a entender filosofía no sentido que dicía, por exemplo, Confucio, cando falaba que a filosofía é condisao da alma humana porque é como se dentro de nós hubiese unha especie como de chama, de fogo, e que con ese fogo podemos iluminar a diferentes facetas da vida, das relacións humanas, da comprensión da natureza, isto que podemos chamar rasao, máis que Confucio insiste que é unha rasao que ven do céu, que foi como o céu que prendeu no corazón do homem, e con ese fogo tentamos comprender. O sea, o filósofo é aquel que tenta comprender. Pode usar ese fogo para facer unha especie como de escada que o leva ao mundo das ideas puras, que é o que diz Platón, cando diz que filosofía é a música que se faz con a alma, ou para establecer unha forma de relacións humanas que sexan éticas, estéticas, que sexan realmente baseadas na justiza, e sin esa razón non se pode facer, non se pode crear unha sociedade humana en base ao egoísmo, eso é unha monstruosidade. E depois tamén sirve para entender o mundo. O sea, nós, na Nova Acrópole, como Escola de Filosofía, queremos usar esa chama ou ese poder da razón para tentar elevarnos sobre nós mesmos e coñecernos máis profundamente, e tamén para entender o sentido das relacións humanas e a mellorarlas, evidentemente, e tamén para coñecer todo aquilo que sexa humano. O sea, como dicían os filósofos romanos, dicían, nada que sexa humano te debe ser aleio. E humano é, queramos ou non queramos, a guerra. O sea, a guerra, por máis esforzo que se ten feito para suprimir da existencia humana, e oxalá se consiga alguma vez, é extremamente difícil. Porque en cuanto que exista egoísmo, habrá dunha maneira u outra guerra. E a guerra é, por veces, quasi como o sexo da historia, ¿no? Como dicen algúns filósofos. O sea, provoca transformações pelas quais o mundo pues pula, avanza ou se transforma. E vemos eso na historia moitas veces. É como unha roda de fogo, é como unha tormenta. O sea, moitas veces as tormentas se producen e limpan o ar. Só que os antigos filósofos falaban de tres tipos de guerras. As que ten que ver con o sol, e que, en certo modo, ten que ver con a expansao dunha forma de vida, de pensamento, de, non sei, a maneira romana, por exemplo, onde se vencía e depois se convencía e se integraba a unha mesma forma de vida e a xente ficaba contenta e todos querían finalmente pertencer a Roma. Eso era puramente solar. Marcial, onde é unha especie como de conquista e sometimento, mas finalmente eso produce transformacións tamén. E o profesor Libraga falaba dun tipo de guerra, ou unha forma da guerra que é a peor de todas, que está asociada con Saturno. Son as guerras de descomposición, as guerras que non levan a nada, as guerras que van desfacendo todo en pedaciños. É como o poder de Saturno, nunca mellor dito. Nos vemos eso, por exemplo, nas guerras dos finais do Imperio Romano, todas as guerras que suceden entre o Imperio Romano e os povos bárbaros, que non dan nada, o que facen é desfacer todo. E o vemos tamén, por exemplo, na China, na época dos reinos combatentes, e vemos que que non otorgan gloria, non otorgan nada, non otorgan heroicidade, e aínda que hai actos heroicos e ações heroicas, mas o contexto no cual se faz, ou a enerxía con a cual se traballa, son como de descomposición, son tempos de descomposición, que é o que nos vemos prácticamente todo o século XX, quasi está asociado
o por lo menos a segunda mitad do século XX, está asociado a esta forma. Non podemos agarrar esta presente. O grande drama dos que fixeron a bomba atómica, primeiro foi, esto van a ser una serie de reflexións filosóficas. Non voy a construir unha biografía de Oppenheimer, además eso é fácil, cada un pode facer, ver a films, a documentarios, eu quero basearme máis en reflexións filosóficas sobre algúns dos temas que se derivan, ¿no?, de Oppenheimer e da creación da bomba atómica. Unha reflexao que surge naturalmente esa bomba foi unha corrida da ciencia, da tecnología, para ver quién facía antes. Estaba baseada nunha, agora ya se sabe que foi unha mentira, mas unha mentira quizás necesaria, por certo, mas unha mentira, que era que a Alemania nazi estaba a facer unha bomba. Non há probas de que a Alemania nazi estivese a facer unha bomba. O sea, parece que estaba a facer un reactor. E se estaba a facer unha bomba, eu non encontrei ningún argumento ou probas ou indicativos. Quizás tentaron no inicio. Non porque non quisesen, non vamos a santificar de ninguna manera, non porque non quisesen facer, sino porque, como dice Heisenberg, cando despois foi entrevistado moitos anos despois, él dicía, es que nós non podíamos, o sea, non tiñamos medios. O sea, o proyecto Manhattan se debió a unha axuda combinada de Canadá, de Reino Unido e de Estados Unidos, e se ven o plano de todas as sociedades, centros industriais que traballaban para poder facer a bomba atómica, traballaban non só 130.000 persoas, sino que industrias de 1 kilómetro cuadrado cada industria, y recibiendo suministro de todas partes. Y eso para obter un gramo de plutonio, 237, o un gramo de uranio, 235, o sea, Alemania non tiña os medios de facer unha bomba, pelo menos atómica, segundo os parámetros que nos coñecemos. Quizás noutros parámetros, sí, mas segundo os parámetros que nos coñecemos. O que quizás sí un reactor. Há quen diz que, na realidade, que Heisenberg, que foi o pai da física cuántica, pues él no pertencía ao partido nazi, e él, quizás sabendo o perigo que significaría tirar as energías do átomo e usar eso para a guerra, pues él foi moito prudente na hora de dizer que se podía facer, cuándo e como. Esa é outra das versas. O famoso encontro que teve Heisenberg con Niels Bohr, que todos os pais da física atómica, o creador do modelo do átomo, e foi quasi como o mestre, pai, deus de todos os físicos atómicos. Era unha personaxe excepcional, verdadeiramente. E quen advertiu, o primeiro que advertiu dos perigos, antes de que se crease a bomba, os perigos abismais aos quais íamos si se construía a bomba, mas, ben, tamén non podía evitar o destino. Entón, con a idea de que a Alemania nazi Hitler estaba a facer a bomba atómica, pues se procurou por todo o mundo, e Oppenheimer foi un dos que ia procurando todos os grandes cerebros, e tiña que convencer, non era só, tiña que convencer para que dicen que sin a non sabían que, o cual é unha boa argumentación, e en condicións moito duras e económicamente nada agradáveis e de vida durísimas, para que se fosen a Los Álamos, para un proxecto que non podían saber cuál era. E aí aparecen os máis grandes científicos do mundo na física atómica, que están Edward Teller, Enrico Fermi, el mismo Oppenheimer y tantísimos otros, cada un Neumann, para poder facer a bomba. Hubo y eso se ve moito ben no filme, cuando cayó Alemania, cuando se rindió Alemania, hubo una especie como de rebelión de físicos dentro de Los Álamos que decían que eles tiñan chegado lá para correr y obter esa bomba antes que os outros, mas que eles non concordaban en que se fixese esa bomba porque eso levaba a serios problemas de conciencia y os japoneses non estaban a facer, e menos ya naquela época que estaban na realidad a pedir a rendizao. Poca gente sabe que o que sucedió en Iwo Jima, que é un filme moi interesante, Iwo Jima foi unha experiencia mal feita, terriblemente mal feita, do goberno japonés para demostrar aos americanos o preso en vidas de conquistar unha pequena illa, para poder forzar unha rendizao. O sea, si eles saben que para obter unha illa volcánica que non servía para nada, servía para aterrar os aviones, claro, mas en medio das 1000 illas de Japón, que deberían ser conquistadas unha a unha,
y ellos no se rendían. Si o emperador no daba orden de rendirse, ellos no se rendían. Entonces, si tomar una isla que era nada, costaba 15.000, más o menos, americanos mortos, então, o que fixeron os japoneses é pensar que así iban a forzar unha rendizao no incondicional. O que eles non querían unha rendizao incondicional, querían unha rendizao con certas condicións. E unha delas era que o emperador ficase. Na época ya da bomba, no último ano, desde janeiro, que comezan os grandes bombardeos de Tokio, pensen que o tema do impacto que creou a bomba atómica en Hiroshima e Nagasaki non foi simplemente a suma total do efecto creado, porque o bombardeo de Tokio morreron máis xente, morreron creo 84.000 persoas, e ficou toda a cidade completamente devastada, e iso foi, creo que en marzo, o sea, 5 meses antes o 4 meses antes, outro foi en agosto, marzo-agosto. Era cualidad, era unha bomba diferente. Entón, claro, os propios científicos dicen, nos non vamos a facer a bomba, nos retiramos, e de facto algúns se retiraron. Mas Oppenheimer, que era un genio, e era, vamos, o adoraban como se fose un deus, unha persoa con un magnetismo, con un carisma, con unha lideranza, con unha inteligencia, con unha vontade de aso, e sabían, si ele decide isto, que isto é o mellor. Bueno, non sabemos se era o mellor ou non, mas arrastrou a muitísima xente e finalmente se convenció a xente que era necesario seguir o esforzo até crear a bomba, ¿no? Mas inicialmente, cando se perdió ese sentido de corrida, se vía que era ya innecesario. Entón, claro, eso levou a construirse a bomba. O impacto é un impacto máis cualitativo que cuantitativo, depois sería cuantitativo. O efecto demoledor das dúas bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki era o impacto, o sea, ainda que se podía provocar un dano equivalente con os sistemas tradicionais de bombardeos, mas non era o mesmo. Eso era, se tiña entrado nunha era nova. O sea, se entrou na era nuclear. A era nuclear é unha era nova. A humanidade entrou nun novo degrau. O sea, desde que descubrió o átomo, as interioridades do átomo, e tirou a enerxía, e desde que se demostrou que se perdían os neutronios e que se convertían en enerxía, e que esa enerxía obtida estaba enlazada con a fórmula de Einstein, masa pela velocidade ao cuadrado, aí se entrou noutra dimensión. Para ben e para mal. Para ben por todo o que se pode usar para ben e para o progreso, para a civilización, a enerxía do átomo, e para mal pelas guerras. A cuestión é, a humanidade, e esa cuestión se preguntaba a Oppenheimer, ¿a humanidade está preparada? ¿Estamos preparados para iso? Por un lado, él no cesó en traballar de forma infatigable, o sea, él estaba ya lanzado como unha flecha e a flecha ia para o albo, e él non se detiña. E a xente que viña detrás de él, a todos os físicos, matemáticos, ingenieros, o sea, siguieron. E non só eso, cando se fez a proba de Trinity, él ficaba aterrorizado pelo efecto que ia ter a bomba en os japoneses, mas ainda que unha parte del ficase aterrorizada, a outra quería que se lanzase, e non só, sino que daba todo tipo de detalles técnicos para que produciese o máximo dano posible. O sea, que aí había unha especie como de duplo a persoa e o destino. Eso nos leva a outra reflexión. En que medida as persoas cumplen no caso de Oppenheimer, cumplen un destino? Son os brazos ejecutores do destino ou son creadores do destino? Esa é unha pregunta. En certo modo, non sabemos, pelo menos, era ambivalente con respecto ao facto de ele ter creado a bomba atómica, e se ven moitos discursos que dio e demais. Non era claro, era ambivalente. É como se en ele hubiese dúas persoas. E unha delas acreditaba que él era un brazo executor, tal como aparece no Bhagavad Gita, unha obra que é famosa, yo me convertí no destruidor dos mundos, no tempo, no destruidor dos mundos, que él pronunciou, parece ser, cando explodiu a primeira bomba atómica de Trinity, él pronunciou esa frase conmovido, él sabía o Bhagavad Gita quasi de cor, e precisamente no Bhagavad Gita, justamente perto desa máxima, a outra que diz: sé tú, oh Arjuna, o meu brazo executor. Si no es tú, van a ser exterminados de todas maneras. O sea, una forma de decir, o destino ya está escrito. Y ellos están dentro de esa categoría. Yo pienso que él reflexionó sobre eso, se
exculpó o tentó exculparse, mas no totalmente, no es fácil exculparse totalmente, y a mí no me pregunten si él era artífice o era escravo do destino, porque eso es muy difícil saber. Eso é un asunto terrible. E claro, o problema veio depois. Pensen que moitos sabios fixeron armas, o propio Leonardo da Vinci, que cando se presentou non me lembro que rei era, o rei de Milán, creo que era, o conde de Milán, o duque de Milán, se presentou, a súa presentación foi con unha lista de todo aquilo que él podía facer como ingeniero militar, todo tipo de bombas, todo tipo de armas, todo tipo de... E o propio filósofo Tales de Mileto o mesmo. Él realizaba armas y para un tirano de, no sé, para tirano significaba gobernante en aquella época, para un gobernante de una ciudad, no sé si era la propia Mileto, estableció y creaba armas. Entonces, a guerra estaba considerada dentro do ser humano, y si es como algo, si te facen o mal, la única forma que te tienes es de defender. Y si te defendes, da guerra, evidentemente. A guerra forma parte da natureza. Só que, claro, o ideal sería que entrásemos en armonía, que todos fósemos unha familia, todos os irmãos, chegásemos a unha comprensa das leis da vida, porque como moitos que facen as sos militares, e até que son heróis, ¿no? O propio grande herói portugués, como se chama este que esteve na batalla de... que después se convirtió en monje. Navas Pereira, después de ser guerrero, es que eso se metió a monje, es que, o como decía o Barón Vermello, de dos aviones, que era o grande que caza, o sea, o que más aviones en la Primera Guerra Mundial venció, y creo que fueron 70 en encontros singulares, o sea, un encontro de uno a uno, como un duelo entre dos. Y él decía, sí, cada vez que faço esto, mato a alguien. É un crimen. O sea, él tiña conciencia de que era un crimen, ainda que fose unha victoria e fose necesario e fose de lei facer e un deber, mas o seu corazón non ficaba en paz. E en certo modo é o que pasa con Oppenheimer. O problema non é só, e seguimos con as reflexões, o problema non é só o facto de que se lanzase, o drama de que se lanzase, porque se lanzó porque quizás no se ofreció a Japón. Siempre se dice, si Estados Unidos tuviese continuado a su... Primero estaba os cofres, a economía de Estados Unidos estaba exhausta, ya no daba más. No tenía para prolongar 6 meses ni un ano máis a guerra, e a guerra en terra, a ocupación das illas, iba a levar como mínimo un ano. Y no sé si había soldados suficientes, porque a gente estaba cansada da guerra. Una vez que se perdió no bando, digamos, alemán, no hizo, pues estaba exhausto, e ainda os ánimos estaban exhaustos. Mas os japoneses estaban dispuestos a rendirse. Mas desde moito antes, desde Iwo Jima, estaban dispuestos a rendirse. Só que querían rendirse con condiciones. Y una de las condiciones era el emperador. Parece ser que los americanos estaban dispuestos, o por lo menos eso dice en la biografía de Oppenheimer y otros textos, que estaban dispuestos a aceptar a condición de manter o emperador, que después mantuvieron, y algunas otras condiciones mínimas. Mas no sabemos si es que hubo un problema de comunicación, mas finalmente se pensó, o que se quería lanzar a bomba, porque eso es... Hay un documentario donde se ven do bando americano todas as explosiones experimentales que se fixeron, después vamos a ver algunas de ellas, de bombas atómicas después de Hiroshima y Nagasaki, todas esas experiencias de bombas que se lanzaron. Algunas de ellas. Y en ese documentario tú ves a los militares que parecen crianzas que están a brincar. O sea, están excitadísimos, más excitadísimos como siendo militares, con toda su compostura, etcétera, etcétera. O sea, y como dicen, nos van a tirar a posibilidad de trabajar, de poder usar este brinquedo. Claro, eso nos lleva a una pregunta. ¿A humanidad está preparada para tener este brinquedo? O sea, que no es un brinquedo, evidentemente. Y, bueno, pues, y eso lleva a situaciones difíciles. Ustedes saben que en la matemática, la teoría de jogos surge precisamente en la Guerra Fría. O sea, todo ese ramo matemático de ver cómo se puede ganar una partida, o qué probabilidades hay, cómo se puede inducir, cómo se puede hacer creer, más todo estudiado de forma matemática, teoría de jogos.
La teoría del juego se desenvolvió enormemente por la necesidad de pues eso, cuando o mundo era dual, e foi dual quasi até os anos 60 e muitos, até que China já começou a construir non só bomba atómica, sino já a ter forma de levar esa bomba atómica e fazer mísseis, etc., etc., eso foi muito avanzado. Até ese momento, o mundo estaba dividido en o bando soviético e o bando americano, e a China non estaba no bando soviético. Mas claro, nos vemos, eu encontré un libro que, por certo, é unha joia, é de Claude Delmas, e chamase Historia Política da Bomba Atómica. Termina no ano 67, o sea que chega ao ano 67 nada máis. Mas é interesantísimo, porque ele recolle, era un especialista no tema, e recolleu discursos de Khrushchev, discursos de tal, discursos de cual, problemas diplomáticos. O sea, él demostra poco que menos que toda a diplomacia internacional, y no sabemos, a Guerra Fría, gira en torno das bombas atómicas. O sea, a partir de aí girou todo en torno das bombas atómicas. ¿Quién facía máis? ¿Quién tiña máis? ¿Qué se podía facer? ¿Cómo se podía facer? Cuando bombas atómicas se geran, esa idea de armas atómicas de disuasao que existe agora, o sea, teño arma atómica, como Francia o fez, ¿no? Cuando se afastou da OTAN, e diz, eu non posso depender, o que dice o general de Gaulle, ¿no? Que era presidente en ese momento, él dice, eu non posso depender de un aliado que non estoy seguro si me va a defender o no, o cual ten totalmente razón. O sea, a OTAN, el Tratado Atlántico Norte, teóricamente cuando agredían a un dos países, y si era con armas nucleares máis, pues aí chegaba Estados Unidos con todo, puña todo, ¿no? Mas puña todo, e se o risco era a extinción garantida total de Estados Unidos e Unión Soviética, sería leal a sus pactos, alguén ia reclamar no ter sido leal aos pactos, entende? Isto é teoría de xogos tamén. E o propio de Gaulle se dio conta de que eles tiñan que ter armas atómicas de disuasao, e así cando se comeza, Francia se saiu da OTAN e comenzou ele propio a construir bombas atómicas. Entón, a cuestión é no inicio, esas armas atómicas no se facen no inicio se facen con intención de usar. O sea, de facto un milagro que só se usasen en objetivos de guerra esas dúas. Prácticamente un milagro, porque se fixeron para usar de forma táctica, o sea, era uso táctico. O sea, segundo avanza o exército, é necesario eliminar este objetivo, no para cidades, sino objetivos tácticos da guerra. Después se vio que realmente o efecto máis poderoso non era o táctico, era o estratégico. O sea, o estratégico é disparar as cidades e que as cidades sucumban. Claro, mas no momento que surge o sistema polar, o sea, bipolar, con dos polos, ya se vio que o objetivo no era só estratégico, sino que o objetivo era de disuasão. E aí é onde surge a teoría militar de que as bombas atómicas non son para usar, non son de ninguna manera para usar, non se deben de ninguna manera usar. Son para disuadir a outro que non use. O sea, esa un pouco como diciendo, si tú me destruyes, ten garantido que vas a ficar destruído pelo menos o 80% do teu país. Porque voy a ter lugares, eso se ve moito ben neste libro de Historia Política da Bomba Atómica, a chave era poder ter lugares que fosen imposibles de saber onde que están, o sea, sistemas móviles, submarinos, lugares para poder disparar caso que agresado destruirse completamente o país. O sea, eran armas de disuasao. Mas no inicio non eran de disuasao, no inicio eran armas e se pensou nelas como armas tácticas. Na Guerra de Corea se pensou usar, se temos estas armas, temos o exército chinese que está a avanzar, vamos a parar o exército chinese. Claro, o propio Oppenheimer, por exemplo, no final depois da Segunda Guerra Mundial, el creou, claro, ficou aterrado, ¿no? E junto con outras personagens, e casi como motor ideológico estaba Niels Bohr. Niels Bohr foi o primeiro que fez antes de facer a proba de Trinity, ¿no? Que é a primeira proba nuclear, fez darse conta a Oppenheimer das implicacións que tiña para o futuro, para a historia futura da humanidade. Entón, ele nada máis terminar a Segunda Guerra Mundial, fez todos os esforzos posibles, todos, en tentar crear unha comisión internacional
y que a Organización de Naciones Unidas, que estaba recién a nacer, tuviese autoridad total para regular totalmente todo lo que tuviese que ver con lo nuclear. De manera que ningún país podría tener minas propias, ninguém podría extraer propiamente, o sea, faría todo con conocimiento y fiscalización, como se quis hacer después. Só que a idea era que era una fiscalización total, de manera que o uranio, o más difícil es obtener uranio enriquecido, o plutonio enriquecido. Finalmente, conseguir todos esos productos necesarios para, no sé, para hacer unas... o uso para electricidad de energía nuclear o para transportes o reactores nucleares, etcétera, etcétera, todo estuviese fiscalizado por una institución internacional que dependiese de la ONU y que de ninguna manera ningún país pudiese dar ni un paso, ni siquiera para hacer reactores nucleares. Los propios reactores nucleares serían feitos no país, con la fuerza del país, mas con el control desde el inicio total de la Organización de Naciones Unidas, porque él se dio cuenta de que era un juego o que se llama una escalada armamentística que era inevitable, En teoría el juego se ve que es inevitable. Claro, la Guerra Fría fue una guerra sostida precisamente porque se sabía, no se quería dar o paso para una destrucción de la humanidad entera, o de media humanidad, o desde luego de la civilización tal y como conocemos. O propio Oppenheimer quiso hacer eso y después él se dio cuenta que no podía, que es una idea muy interesante. Eso se ve en la biografía de él, porque él después de hablar con muchos personajes dentro de la política, Stimson, el secretario de guerra de Estados Unidos, una personaje bastante lúcida, él fez ver que, primero, que el bloque soviético, la Unión Soviética, no iba a aceptar de ninguna manera que se hiciesen fiscalizaciones en su tierra. Después, que la propia ideología soviética estaba pensada para conquistar a humanidad. O sea, que tenía que conquistar a humanidad. Es un deber, o sea, estaba como deber. O deber do comunismo internacional era liberar a todos los povos de la tierra. Eso no sabíamos eso, ¿no? Y que en cuanto que les tuviesen eso como ideología, iba a ser muy difícil que les aceptasen las condiciones de un organismo mundial que no fuese comunista y que tuviese, pues eso, o control, y pesado. Cuando Estados Unidos teve os anos en que fue o único que tiña bomba atómica, también o problema es que Estados Unidos, se ve muy bien en la biografía, o propio Oppenheimer, con Estados Unidos, no inicio, o presidente Truman quería dar poderes a esa comisaria para que finalmente hiciese un plano y pidió hacer una especie como de dossier, entregaron un dossier de cómo hacer una organización de control estricto de todo que fuese nuclear para todos los usos, que fuese de uso internacional y repartidos pelo mundo. Mas cuando Estados Unidos se dio cuenta, ¿y por qué voy a tener que compartir eso? Si eu teño a bomba atómica y nosotros no tenemos bomba atómica. O sea, por qué no me voy a aproveitar eu do esforzo que teño feito, da conquista que teño feito, de tal. O sea, por un lado, a Unión Soviética no iba a querer, y por otro lado, Estados Unidos comenzó no inicio, haciendo reflexiones filosóficas, estratégicas, se dio cuenta de que era imperativo hacer eso, era imperativo crear dentro de la Organización de Naciones Unidas y que ninguém pudiese ejercer el derecho de veto, o sea, que tuviese poder total sobre todo lo que tuviese que ver con lo nuclear. Claro, el tiempo pasó y en el momento que ya la Unión Soviética aparece con la bomba nuclear, se acabó. Ahora ya no. Y ya no va a querer ceder ese, y ya otro no va a ser o dono. Después otras personas que era contraria a esa comisaria, que tenía mucho poder en la Casa Blanca, él propio era un empresario que tenía minas, y dice, ¿y por qué voy a dejar de percibir o dinero y todo lo que puedo obtener por las minas? O sea, entraron los juegos de intereses privados y yo pienso que era la única posibilidad, no sé, un momento de contrabalancear y de poder ter redirigido bien esto, eso no dio frutos. Y no sé si ya cuando fue avanzando, si eso ya se podía parar de alguna manera. A un discurso que aparece pronunciado por Mao Zedong en Moscú, donde es aterrador, porque
Stalin estaba completamente loco, con perdón de. Era un criminoso, no solo que ver el rastro que hizo. A una biografía, a mayor biografía que ha de Gorbachev, y explica un poco cómo ficó a Rusia y cómo ficó todo desestructurado desde este personaje y pelo que decía personaje y lo que hacía y cómo hacía. Este no teria tido o máis mínimo problema no uso o uso total das bombas atómicas. Mas Khrushchev, por exemplo, Khrushchev era unha persoa moito altisonante, moito estentoria nos seus discursos, mas que tiña bastante bon senso. E el fez todos os esforzos posibles para poder diminuir ou pelo menos evitar os confrontos que era moito difícil evitar moitas veces porque eran dos ideologías en pugna. Pensen que na época da Segunda Guerra Mundial había como entre aspas, moito entre aspas, tres ideologías en pugna. Cuando unha delas ficou exterminada, pois agora ficaron dúas, mas eran dúas ideologías. E non se pode dizer que só ten ideología o mundo soviético. O liberalismo económico é unha ideología tamén. É unha forma de ver o mundo, unha forma de considerar o ser humano, unha forma de ver o reparto de poderes na sociedade, de como se organiza unha sociedade. O sea, eran dúas formas diferentes, irreconciliáveis, e como dicía o profesor Libraga, que as dúas respiran pela mesma nariz. O sea, que no fondo sendo as dúas totalmente materialistas, de unha maneira ou outra, a morte de unha ia provocar antes ou depois a morte de outra. E nós estamos a ver eso agora mesmo. Eso que tarda 30, 40 anos. Mas estamos a ver, ¿no?, a descomposición de Estados Unidos, pelo menos interna e externamente, bueno, vamos a ver tamén. Entón, a única posibilidad de poder ter tirado das rédeas ese poder tan terrible, se perdió pelos egoísmos, se perdió egoísmos de algúns personaxes dentro de Estados Unidos, se perdió evidentemente pela ideología tan dura, da Unión Soviética, e claro, unha vez que eso comenzó, e bueno, cuando chegou ya Mao Zedong, gracias a Deus, Mao Zedong non chegou a ter, creo, a bomba atómica, el morreu antes, mas nun discurso que ele dá en Moscovo, el diz que o discurso aparece no libro de historia política da bomba atómica, el diz, sí, é lógico que usemos, como non vamos a usar? Si además, vamos a ver, si no mundo há 2.700 millóns que había naquela época e se perden 900, non deixa de ser unha boa, e sí, é pavoroso, mas claro, si eles queren guerra, non vamos a dar guerra, entón, pues, nos destruimos mutuamente e se a China perde 2/3 da súa poboación, con 1/3 vamos a reedificar outra vez o... Mas o dis con unha frieza que os propios, aparece no comentario do autor, dis, os propios autoridades soviéticas ficaron aterrados. Tipo, esta persoa, ¿quién é? Isto que é? Este non é un ser humano? O sea, non se importa que fique destruído o mundo entero, además, é mentira, eso ficaría, o imperialismo ficaría exterminado e o comunismo reinaría pela terra. Non sabemos agora que unha guerra nuclear total extinguiría a civilización sobre a faz da terra. O sea, non ia ficar ninguna forma de creenza, ninguna forma de... Ia ser quasi comenzar desde o inicio. E eu imagino que ya naquela época se sabía, ¿no? Pues se sabía os efectos da radioactividade sobre a atmósfera e... Entón, claro, ese esforzo, esa tentativa de crear un sistema de controlo, e é que, claro, podemos ter esa enerxía, ese o grande, a humanidade pode ter o que quere, pode facer o que quere, a humanidade pode exercer a súa liberdade con o seu ingenio, a súa vontade, a súa imaginación, mas evidentemente todo aquilo que faça que estea en contradição con a lei, con o real, con a natureza, con o karma, podemos chamar, eso va a reagir, evidentemente va a reagir. A cuestión é como poder reagir nestas condições. E eu non quero de ninguna maneira ser alarmista. De facto, agora estamos moito insensibilizados, porque cando foi a crise dos misis en Cuba, o mundo estaba aterrorizado. O sea, porque estaba en todos os jornais, estaba en todos... O sea, realmente foron días de auténtico pavor, que finalmente, dado pues, a mentalidade de Khrushchev e de Kennedy, se conseguiu solventar. Mas agora estamos moito máis insensibilizados. O sea, desde há 2 anos, 3 anos, está aí o tema de que exista de que se lancen bombas nucleares sobre alguna cidade ou sobre algún objetivo, sobre algún... e que eso posa producir unha escalada armamentística, e a xente non pensa en eso.
Eso sí, todo el mundo tiene interés no filme, no documentario, en cómo se fez, cómo se... Mas no se piensa eso. No se piensa porque somos más sabios, no, no creo. No se piensa porque los medios de comunicación no adverten, pues ahora los medios de comunicación antes eran mucho más, no eran tantos, ahora tantísimos medios de comunicación que las cosas se diluyen. Mas también es verdad que hay un problema de insensibilización. La sociedad de consumo nos insensibilizó. Y no es posible, no, disfrutemos o día, total o día o importante. Mas o perigo está lá. Yo vi otro día un documentario de unas pruebas que salieron de un canal que sigo de YouTube, que a 2 años, cuando fue avance ucraniano a recuperar lo que tenían conquistado los rusos, que Putin iba a usar las armas atómicas. O sea, más ahora de verdad, no de palabra, y que fue o presidente de Alemania, se fue urgentemente a reunirse con Xi Jinping. Xi Jinping se reunió con Putin y dice, como use esas armas atómicas, yo me voy del lado americano. Y ahí Putin dijo, claro, sí, sin ter o respaldo, apoyo de... No. Esto no se va a permitir. No se va a permitir de ninguna manera. Quiere decir que eso... Y si saltase una, habría una escalada nuclear. Bueno, en ese sentido creo que no, porque hay tantísimo egoísmo ahora que fique en un y ya está. Más claro, o problema dos tratados, como na época da Guerra Fría, o problema é que si pelo que sella Estados Unidos no defendese a outros países da OTAN porque fose atacado, evidentemente todos os aliados o sea, fica sosiño Estados Unidos, eso é evidente, o tratado desaparece. Mas curiosamente Oppenheimer comenzó a defender a bomba atómica después de la Segunda Guerra Mundial cuando vio que la Unión Soviética estaba dispuesta totalmente a avanzar sobre Europa. O sea, Europa era suya. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial estaba clarísimo que con el poderío militar que tenía, militar y humano, que tenía la Unión Soviética, toda área o sea, toda Europa, Estados Unidos estaba muy longe, mas toda Europa iba a ser suya. Y Estados Unidos no tenía medios humanos de poder defender o avance de la Unión Soviética. Y hubo un momento terrible que fue cuando Kennedy estuvo en Berlín y dice ese famoso discurso que cuando damos aulas de oratoria pues siempre pongo discurso Ich bin ein Berliner, yo soy berlinés. Como dice, lo que está a suceder en Berlín está a suceder ahora mismo en todo mundo libre. Este es un mundo libre, ta. Y ahí se dio cuenta Khrushchev que realmente iba a actuar, siendo Kennedy. Si hubiese sido otro, quizás no más. Siendo Kennedy, si él avanzaba sobre Berlín, él no iba a ficar parado y comenzaba a Tercera Guerra Mundial. O sea, él iba a defender Europa. Y cuando Khrushchev se dio cuenta, pues comenzó ya ahora todo ese movimiento geopolítico de intentar expandirse para Europa, comenzó sobre África. O sea, se comenzó a desenvolver a partir de ese momento precisamente en África, porque se dio cuenta de que Estados Unidos no iba a permitir que Europa ficase sob o poder de la Unión Soviética. Y claro, a única posibilidad de hacer frente ao avance soviético, y eso sabía Oppenheimer, a única era a bombas nucleares. A única. No había manera de parar a Unión Soviética si quería avanzar en dirección a oeste, no había manera. O sea, los americanos, no siendo a su terra, no iba a conseguir alistar 1 millón de soldados como consiguió en la Segunda Guerra Mundial, de ninguna manera. Y entonces eso iba a ficar perdido y además, oye, Europa, ¿qué tiene que ver Europa con Estados Unidos? Europa tiene sus problemas y que fique con sus problemas. Y ainda que fuese o tratado do Atlántico Norte, a OTAN, o a NATO, entonces, claro, o propio Oppenheimer varió de forma de pensar. Y él, que estaba completamente dispuesto a que se destruyesen todas las bombas atómicas después del terror de su uso, dice, mas, ¿cómo vamos a pagar un poder? Porque ainda que él fue acusado de comunista, y de facto se ve mucho en no filme, y él era muy amigo de una forma de sociedad y de vida mucho más justa y que no fuese basado en el capitalismo. Él no era capitalista. Mas de ahí a ser comunista dependente do soviet, de ninguna manera. Y ainda que él fue acusado de eso, de ninguna manera. Entonces ahí se dio cuenta de que era necesario esas bombas atómicas para
a defensa. Y claro, eso nos lleva a cuestión, ¿y los otros países por qué no pueden hacer eso? Otros países quisieron. España, yo soy español, se nota pelo sotac, imagino. España tiña bomba atómica, faltaba un mecanismo para... Tiña uranio enriquecido, porque tiña centrales nucleares, tiña todo, y ahí estaba Franco a querer falar, ya muy velliño, a querer falar con Kissinger, que llegó Kissinger exactamente en el mismo día que asesinaron a Carrero Blanco, y después se probó que a muerte de Carrero Blanco fue Pelaeta, no fue Pelaeta, fue feita por Estados Unidos, eso ya está probado, o sea, se desclasificaron archivos y está probado, fue asesinado por Estados Unidos, pela CIA, y ahí estaba Kissinger y Franco faló con él y el propio Carrero Blanco, que era a mano derecha de él, en fin, que iban a seguir, que ya tenían un programa feito, y Kissinger decía, no sigan por ese camino, que no vamos a permitir que el club nuclear aumente, que no, que de ninguna manera vamos a permitir. Y por otro lado, pues Franco no se atrevía a hacer ningún movimiento sin la licencia de Estados Unidos, porque el poder real era Estados Unidos. Además, él era declaradamente anticomunista y en ese sentido pues iba a obedecer a Estados Unidos. Más tiña, faltaba un mecanismo. Es lógico. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ve a India a bombas atómicas? No hasta ve por Pakistán. Después sí, más no inicio, ¿no? Hasta ve por Castilla China. Ahí está China, con muchísimas bombas atómicas, porque comenzó a hacer, ainda ahora están a hacer muchas, y a una velocidad además que mete miedo, realmente mete miedo. Y si nos quieren atacar, quieren anexionar parte de la India, ¿cómo nos podemos defender? Y ahí, estando más pobres que a ratasanas, pues con un problema de déficit y un problema económico, ahí construyen a su bomba atómica. Claro, en el momento que India tiene una bomba atómica, Pakistán, que está muy toperto y que son enemigos irreconciliables desde que se dividió en dos en la época de Gandhi, pues no están bien. Y ahí está. Ahora, dos países, y así Francia se sale de la OTAN y dice que construye. Y el Reino Unido fez por el de propio, no fez por... Solo que, claro, tenía conocimiento, porque tenía estado en contacto con el proyecto Manhattan. Os rusos consiguieron hacer porque había espiones. Había varios espiones en el proyecto Manhattan que pasaron mucha información completamente necesaria para poder fabricar. Y a China no se sabe muy bien, no me lembro muy bien cómo adquirió. Más claro, van sumándose países. Israel nunca dice que mas todo el mundo sabe que se dice cuántas bombas atómicas y surge un país que está en total descomposición, no, está en no hielo, donde a media económica de una persona son $60 por mes, y con bombas atómicas, Corea del Norte, y con misiles intercontinentales de largo alcance. Y a ver qué se hace con eso. Y por más esfuerzos que se hicieron de bloqueo comercial, bloqueo económico, bloqueo tal, bloqueo cual, ahí se agarró a bomba atómica va a surgir, porque es un elemento de fuerza. Y claro, saben que Gorbachev fue un dos grandes artífices do desarmamento, pelo menos das bombas nucleares de largo alcance. Y lo consiguió con el presidente americano, con Reagan. Con Reagan, entre los dos, hicieron un esfuerzo enorme. Él estaba convencido, Gorbachev, nada más asumir el poder, dice, hay que tirar las bombas nucleares. Tenemos que conseguir que desaparezcan, pelo menos, as de largo alcance. Y que fiquen quizás las otras, y ya veremos después. Más de momento, as de largo alcance. Y lo consiguió. Eso que, claro, eso, pues, a varios años, ese desarmamento se invirtió, ficó gelado y hasta comenzar de nuevo. Bien, esto nos lleva a otra reflexión, que el tema de, como dice un historiador, dice, este tipo de armas, antes o después, si están, se usarán. O sea, es casi como un aforismo lógico. Es un imperativo, prácticamente. Y sabemos que hubo accidentes, pequeños accidentes, que estivemos a bordo de un colapso nuclear total. Se estableció la comunicación abierta entre el gobierno americano y el gobierno ruso dentro de la Unión Soviética,
para, si hubiese cualquier problema malentendido, a un film muy interesante yo mismo de 2001 Odisea de Espacio, ¿cómo se llama el director? 2001 Odisea de Espacio, que es precisamente sobre un error que puede llevar a una guerra nuclear total. Es divertido porque está en clave de humor, medio sabe de humor, medio, claro, no un tema para tocar en sabe de humor. Más hubo accidentes, un loco que asuma que tenía un control de una parte de todo y que en esa parte de todo pues que era exercer y provocar. Eso que se ve en este filme. Más ya tivemos accidentes muy graves. A un deles, una persona que considera héroe na Rusia porque salvó ao mundo de una guerra nuclear, porque aparecieron todos los controles, se está produciendo un ataque, un ataque. Era un ingeniero, no me lembro do nome, y él comenzó a hacer, manteve a calma, tenía que tener informado a superior, si tuviese informado, eso tuviese comenzado una cadena de mando. Y él, no, esto es un problema eléctrico. Es un problema eléctrico y en un minuto se sabía si era un problema eléctrico o no porque caía bomba. Con pasaron 2 minutos, era un problema eléctrico. Cuando se sube o qué pasó, evidentemente esta persona fue expulsada porque no cumplió su deber. Y a su vida fue... más esta persona salvó al mundo. Un dos que salvó al mundo por un problema que hubo. Otra vez hubo otro problema de un... se dice un circuito eléctrico, un chip. No es un chip, menos que un chip, un transistor que estaba mal y provocó una falsa alarma de ataque nuclear. ¿Y qué hacemos? Gracias a Dios no se fez nada. Otra, que aparece en un documentario sobre este tema y del cual no se fala mucho, Yeltsin, que imagino que estaría bebedo, porque estaba bebedo 20 horas por día, a que no dormía, recibe, pues saben que va un comandante con él, o sea, o presidente de Estados Unidos y o equivalente ruso le van una mala con los códigos para taca, por si hay un ataque inminente. Sega, o responsable, y tenemos un minuto para hacer o no hacer. Después de ese minuto no va a haber tiempo. Y era porque había un submarino americano que estaba en las costas de Finlandia y resulta que enviaron un foguetón meteorológico en Finlandia para hacer unos experimentos de no sé cuánto y salió, o foguetón o misil, salió de donde creían que estaba, o más o menos donde estaba el submarino nuclear americano. Y o que se hace en estos casos es que siempre o que va a lanzar evidentemente un misil, tiene que hacer una comunicación, en ese caso fue a Rusia, vamos a lanzar un misil meteorológico de esta naturaleza, más os que tenían que transmitir información, no transmitieron información. Con lo cual, cuando el ejército vio en los radares que surge un misil donde pensaban que estaba un submarino nuclear, llegan con la mala, es lo que você ten que hacer. Você sabrá si sí o si no. Y se pasó un minuto, gracias a Dios, se pasó, creo que con eso ya, en fin, se pasó un minuto y dice, no puede ser, ya pasó un minuto, no pudo ser. Mas imaginen que pudiera ser, o que a pesar de ese, pues, entonces claro, en teoría de jogos se te han feito muchos experimentos o muchos raciocinios matemáticos y de ver cómo eso lleva una escalada casi necesariamente y en qué manera es natural, es casi imposible que no suceda una catástrofe en un momento que exista una guerra total. Si fuese en un lugar concreto, no hubiese... Y eso, claro, entonces, ¿cómo podemos agir con esto? ¿Cómo podemos tener esa espada de Damocles sobre nosotros? Y eso que sabía Oppenheimer. Oppenheimer decía, es que haciendo un raciocinio te das cuenta de que antes o después esto va a ser una cruz para la humanidad. Va a estar crucificada. Llega un gobierno loco, imaginen, un gobierno loco... No por hacer juramento de valores, en la Nova Club generalmente no queremos hacer juicios de valores, mas algunos son tan evidentes que es muy difícil no hacer. Corea del Norte ataca a Japón. O faz que ataca para conseguir algo. Y ahora, bom.
¿Y qué fases? Es que es un tema que no es nada... fases un bloqueo, más bloqueos que se hicieron. Y además es lógico que países que no quieran ser esmagados quieran ter para defenderse. Evidentemente también es lógico, y es más lógico, es mucho más lógico que o círculo sea estreito y de ninguna manera se abra. Mas se podrá evitar. Brasil, se fala moito sobre a bomba nuclear que ia facer Brasil, o que estaba a facer, non sei en que grado está. O sea, a varios países que están aí. Entón, pues, o profesor Libraga dicía que cando a humanidade ten coñecimentos que nós non temos o direito a ter, o que non é o momento, o que son coñecimentos que nos poen a proba. Si nós non superamos esa proba, se organizan as coisas de maneira que finalmente se perde ese coñecimento. O sea, se perde de forma natural, o sea, si a nosa sociedade. Pero que sea, entra en un proceso de implosado o en un proceso de deterioro o de, no sé, o equivalente a la Edad Media de Roma, ahí se perde todo. O sea, no Imperio Romano, cuando cayó, se perdió todo. O coñecimento da esfericidade da Terra. O sea, que se van provocando causas, claro, esas causas, o terrible es que esas causas fuesen explosiones nucleares. Y que fuesen totais, bueno, eso sería terrible. Mas sea como for, si nós non estamos preparados para eso é chamado de unha maneira moito concreta, se chamaba Karma Atlante. Él dicía, será que todo o desenvolvimento tecnológico dos últimos 2 séculos, científico e tecnológico depois, onde somos capaces, como dicía Tesla dicía, e non creo que mintise, Nikola Tesla dicía, eu soy capaz de afastar a Terra da súa órbita e levar pelo espacio até pornos perto do outro sistema solar. De forma electromagnética, con pulsos electromagnéticos. Pois, esa forma de pensar é moito dura, O sea, eu penso que podíamos alterar o eixo da Terra e por o eixo da Terra, en vez de por así, por que non pomos así? E así temos primaveras perpetuas, non temos esas estações. Eu poso, non sei, producir homens con ingeniería genética, onde se llena una especie como de igual a mí, y cuando tenga necesidad, pues si como fue creado por un laboratorio, que se mata y me mete órgano y no hay incompatibilidad ninguna. Total, fue creado para eso. O sea, comenzamos con cosas terribles. Dramas morais que no sé hasta qué punto nos estamos... Algunos de ellos no son fáciles de tratar. Por ejemplo, imaginen, a primera vez que se comenzaron a hacer transfusiones de sangre, a mucha gente que decía, mas ¿cómo? ¿Me va a transmitir la sangre de otra persona? ¿Cómo? Y ese problema ya desapareció. Es una cosa completamente natural. Y las transferencias de órganos, las implantaciones de órganos, no inicio, sabemos que el carácter muda, ¿no? Cuando ponen un órgano a una persona de otra persona, generalmente muda el carácter. O sea, cualquier cosa en un órgano que tenga que ver con el carácter. Más claro, ¿qué es lícito, qué no es lícito? Quizás no sabemos qué es lícito y qué no es lícito, mas según nos aprendemos, en las filosofías con mayúsculas o tal y como nos aprendemos, se dice, a naturaleza sabe lo que es lícito y lo que no es lícito. O sea, tú puedes creer todo lo que quieras, puedes experimentar todo lo que quieras, mas finalmente va a haber un eco de todas esas cosas. Si no está en armonía, si no se podía hacer, va a crear una onda de efecto, una ondulación kármica, que se va a convertir finalmente, va a ser destruido aquel que lleve esa causa. Si nós chegamos ao interior do átomo, pensen que Madame Blavatsky, ela é increíble, ela fala de unha serie ela fala de un libro de profecías que existe no Tibet, que foi feito cando comezou o Kali Yuga, o sea, no 3100 a.C., 5.000 anos atrás, y que en ese libro de profecías, que fue feito pelo mestre de sabiduría, no por ningún loco, sino había una serie de factos que se iban a producir importantes para a humanidade. Non fala de política local, de países, no. Aquilo que ten que ver con a humanidade entera. E ela diz, no ano 1886, máis ou menos, 87, diz, de aquí a uns cuantos anos, se dá a idea que son entre 5 e 10, pela forma como dice, as palabras que usa, se va a producir unha abertura no veo da natureza, ela usa unha palabra que, cuando un tecido faces así,
desgarrón, no sé cómo se dice en portugués, un rasgo, no veu de Isis, no veu da natureza. Dice, va a abrir una porta oculta que va a revelar mundos insospeitados y la humanidad se va a encontrar con poderes y mundos insospeitados. Se especuló mucho sobre eso, mas evidentemente tiene que ver con la descubierta de la radiactividad. O sea, descubrir la radiactividad nos llevó al interior del átomo. O interior del átomo nos llevó a descubrir también los rayos cósmicos, radiactividad natural, radiactividad espacial. Eso nos llevó a poder comprender muchísimos elementos del cosmos que no conocíamos. Entrar no interior do átomo nos dio una fonte de energía prácticamente infinita por energía do átomo. Sí, se dice ahora más el problema de las centrales nucleares. Sí, problema relativo, porque también eso avanzó mucho y eso tiene muchos degrados y ahora y si no avanzó puede avanzar muchísimo más. Mas podría ser una energía prácticamente limpia para toda la humanidad. Más, por otro lado, está a sombras humanas, las grandes sombras humanas. ¿Y qué hacemos con ellas? Si el ser humano tiene acceso a todo esto, más por otro lado también abrió puertas y convirtió eso en elementos de destruición, y el ser humano no está diseñado para extinguir a otro ser humano. Eso a personas que estuvieron en la guerra y que fueron héroes de guerra, o dicen. O sea, dicen, no hice esto por Dios, mas algo en mí se rompió, algo en mí murió. ¿Cuándo? O sea, el ser humano, en cierto modo, es como si fuésemos miembros de una misma, de un mismo organismo. Y no, o facto de agredirnos unos a otros, es como cuando dos personas que están enlazadas, no sé, un casal, por ejemplo, cuando tú haces daño a otra persona, a tu compañero o compañera, porque la vida muchas veces somos muy estúpidos, muchas veces, tú te haces daño a ti mismo. O sea, tú te das cuenta que te estás a hacer daño a ti mismo, que te produce una dor que no puedes soportar. Entonces, hasta que no tengamos esa conciencia extendida por toda la humanidad de que cualquier daño que hagamos nosotros es un daño que nos hacemos a nosotros, porque es que os sentimos. En cuanto no tengamos esa conciencia, estos conocimientos, y en concreto estas armas, son muy perigosas. El ser humano cometió en el siglo XX genocidios terribles. O sea, desde el genocidio nazi, o genocidio da propia Segunda Guerra Mundial, do bando aliado, porque no se fala más, o genocidio que fez o bando aliado sobre las ciudades alemanes, que eran objetivos civiles, eso no eran soldados. Y después, en Japón los objetivos eran civiles. O propio o secretario de guerra, no, en aquella época no era secretario de guerra, fue después, McNamara decía a su general, a su jefe, decía, qué bon que vamos a ganar a guerra, porque si no ganásemos a guerra, nos ejecutaban por criminales de guerra. Claro. O sea, bombardearon Tokio, murieron 80.000 personas con bombas incendiarias feitas para matar personas, no feitas con objetivos tácticos. Y bueno, es una ciudad en medio de 20 ciudades. De facto, dejaron algunas ciudades intocadas, que eso se ve en el filme, y es terrible. Dejaron ciudades intocadas para saber los efectos de la bomba atómica. Que eso es... Vamos a guardar algunas para, ya que sabemos que esto se va a terminar, la verdad es que se terminó muy pocos días antes, aprobado Trinity, fue el 16 de julio de 1945, esto fue en agosto, a 1 de agosto, no muy poco tiempo antes, mas parece ser que dejaron ciudades sin tocar para ver el efecto. Esa forma de pensar es terrible, es un genocidio. O sea, o que fez o bando americano sobre Japón fue un genocidio. Que sí, que los vencedores son los que escriben la historia y finalmente, sí, más saliendo que escriben la historia a verdad. Y entonces después las cosas fican en su lugar. Entonces, ¿en qué medida la humanidad está preparada? Es un tema difícil. En todo caso, no solo podemos hacer aquello que depende de nosotros, no podemos hacer mucho más de lo que depende de nosotros. Y creo que hay fuerzas desatadas que nos ultrapasan completamente ahora mismo a nivel mundial. Digo que nos ultrapasan a todos. Ben, lo que se puede hacer es recrear o mellor do ser humano, confiar no mellor do ser humano, traballar pelo mellor do ser humano,
establecer vínculos, os propios científicos, a comunidade científica na época de Heisenberg, antes da guerra e, bueno, ainda depois. Era unha comunidade que non tiña fronteras, compartillaban todo, se trataban como irmãos, eran todos irmãos de todos, o sea, claro, cando comeza a guerra, aí já uns se foron para un bando, outros se foron para outro bando, mas ainda así conseguían manter a mentalidade de o que importa para nós é procurar a verdade. Sí, claro, a verdade para facer algo con ela, e aí já entras nun bando, ¿no? Oppenheimer, de ser sabio, saben que le foi, tamén non se fala moito disso, a primeira teoría de buracos negros é de Oppenheimer. O sea, o primeiro que fez unha teoría de buracos negros é Oppenheimer, porque vio como implodía unha estrela con máis de tal peso, e tiña un proceso de implosao que a convertía en unha aná branca e depois, non sei se ya se sabía, nunha estrela de neutronios. E foi, o sea, él era unha persoa entregada totalmente ao mundo contemplativo, ¿no? Só que, claro, ya entró no mundo activo e pasa de sabio a guerreiro. E foi un grande guerreiro, porque teve que lutar contra enormes dificultades de tempo, de organización, de todo tipo de cuestiones, teve que conducir a súa gente, está allí como un guerrero. Só que, claro, no momento que halles como un guerrero, ya tomas partido, ya non estás no mundo dos ideais. E aí tamén asumes o karma do partido que tomas, evidentemente. Entón, en que medida estamos preparados? Non sei. Non quero ser moito pesimista, nin que esta charla sea moito pesimista, eu está a ser, o cual non era o que eu quería, mas sí quería dizer que Oppenheimer é chamado un Prometeo, unha especie como de Prometeo, ¿no? Porque robou o secreto do fogo atómico aos deuses, neste caso e o convertiu nun instrumento moito poderoso para dar aos homens. Ben, a energía nuclear pode ter esa faz positiva ben usada, realmente, ainda que se usou para facer a bomba atómica. Ele era unha personaxe moito especial. A xente que o coñecía dicía que era alguén moito especial. Era quase imposible non rendirse a él. E dizer, o que tú digas, facemos. O sea, era tal... Estimulaba o mellor de todos. Dicen que no Los Álamos, él ia pasando por todos os lugares onde estaban os científicos e os técnicos, os ingenieros a facer coisas, falaba con todos, ele era moito inteligente, era capaz de ver a solución de moitos problemas simplemente falar, falaba, e ele diz, moitas veces non daba soluções, mas depois de recibir a visita de él, encontrábamos as soluções. O sea, puxaba do mellor de nós. O sea, era como se fuese unha abella que va tirando polen das diferentes flores. O sea, un personaje excepcional, mas evidentemente un personaje histórico, una encarnación histórica, un personaje torturado, imaginen, as portas que él abrió, mas en todo caso unha personaje que ben merece a pena aprofundar nel e aprofundar nos misterios do que o átomo, ¿no? E os misterios de como él convertióse nunha forza, o problema é que esa forza foi destruidora, que abrió as portas ao mesmo tempo a un uso constructivo desa mesma energía. E agora, para terminar, vamos a ver unhas imagens que son duras, non son de impacto de bombas, non vamos a facer eso sería unha brutalidade. Cada un que vea en casa si quere. Eu fiquei ya envenenado preparando esta conferencia que levo casi 3 meses a ver documentarios, a leer e máis documentarios, e como se fez a bomba Little Boy, Fat Man, y cómo se fue esa bomba SAR, y cómo se fue el proyecto Manhattan, y el proyecto tal, y cómo fue envenenado Livichenko, y cómo con o polonio radiactivo, y cómo tal, y cómo cual, o non sei se vocês veron o núcleo do demonio. O núcleo do demonio é unha terceira bomba atómica que iban a lanzar sobre Japón, y que no se lanzó porque se rindió. Entonces llevaron otra vez para Los Álamos y comenzaron a investigar con ella y fue un documentario sobre eso que es pavoroso. Una persona que está con un destornillador, como se dice, una llave de parafusos, está en un núcleo, creo que era uranio o plutonio, no sé, uranio enriquecido, evidentemente, y son dos esferas que si se fechan, non é por iso, mas poden ver en casa, merece a pena. Si se fechan as esferas, os neutronios non saen, e claro, comeza a ficar altamente reactivo e pode iniciar unha reacción en cadella, o sea, en un pouco de tempo. Entón, está
con toda una serie de blocos de un metal que está a absorber los neutronios, y por otro lado está con las dos esferas, sin ver, ahí chin, 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 moviendo o a chave de parafusos para medir a radioactividad que surge según abre y fecha, a chave de parafusos. Na representación en cine de esta escena, que no sé si es real o no es real, alguien tira un café, el perde atensado, se retira a chave, se fecha, comienza a y nada más fechar, he irradiado todo de luz azul. A luz azul é o efecto, non me lembro o nome do efecto, o efecto producido pela radioactividade, e tardou menos de un segundo en tirar a tampa, o sea, unha tampa que se fecha, tira, porque sabe que eso é unha bomba nuclear. E fica así con o brazo, comeza bueno, claro, se dá conta das consecuencias, ve a distancia que están os compañeros, comeza a facer cálculos rapidamente sobre un cuadro e dice, estoy morto. No voy a durar más de 3 o 4 días. Bueno, son escenas durísimas. Eso dos físicos murieron con este tipo de experiencias. Y en fin, a verdade é que preparando isto fiquei con a mente envenenada. Depois isto ia falar de Platón, ia falar das musas e de poesía da dinastía Tang, o poemas da dinastía Tang, o que sella. Mas creo que como seres humanos, como filósofos, todo ser humano es filósofo, procura a verdad, tenemos que intentar entender as coisas e entender o momento histórico que vivimos e entender os procesos históricos, entre outras coisas. Entón, vamos a ver que a gente non sabe as bombas nucleares que se lanzaron como probas experimentais, moita gente non sabe, que depois das dúas que se lanzaron militarmente, se lanzaron máis, quasi 2.000 bombas nucleares na Terra. 2.000 bombas nucleares. Algunas delas, as termonucleares, as de fusao, con unha potencia, por exemplo, a do SAR, rusa, unha potencia de 2.000 veces a potencia de Hiroshima e Nagasaki. 2.000 veces. Imaginen o que hizo. Aquí aparece todas las bombas que explodieron y qué país las lanzó a primera, a Trinity, Hiroshima, Nagasaki. Ahora cada puntiño, mira, todos esos son puntiños, número de bombas de Estados Unidos. Ahí aparece Rusia ya. Lanzó 1, 2, 3, 4, 5, taca, taca, taca. Reino Unido. Ahí los países se ve cuántas lanzó cada uno. Primero en la atmósfera, hasta que se vio que se estaba a destruir a atmósfera. Y se fez una ley para hacer debajo de tierra. Na agua, contaminación radioactiva da agua. No les importaba de nada, no sabían. Hala, a China, a primera. Y comienza rápidamente. Son bombas nucleares explodidas, Y repito, has de fusao 1000 veces superiores a Hiroshima y Nagasaki. Entró a India. Entró a Pakistán, con 7 de una vez, para más que a India. Bueno, unha alegría, vamos. Depois falamos da mudanza climática, Cual é a causa real? Eu non digo, bueno, soy experto, o que diga non ten ningún valor,
Mas me posso preguntar, pelo menos, qual é a causa real da mudança climática? Será os problemas que temos ou que isso tem efectos electromagnéticos muito severos sobre toda a magnetosfera ou todo o que rodea a Terra, que te influencia sobre o clima moito. Es que son 2.000 explosiones nucleares y algunas de ellas de 1.000 veces a potencia de Hiroshima, o 2.000 algunas de ellas. La más poderosa de todas, SAR, la Rusia. Bueno, y ahora una cosa más divertida, pues esto un poco la historia de Walt Disney. Walt Disney tiene un documentario bellísimo que se llama O Noso Amigo o Átomo. En Tao... No es ese, o Noso Amigo o Átomo, que foi feito en 1957. E ele insistiu moito na importancia, ele compara o coñecimento nuclear con o genio da lámpada. O sea, se abre o genio se frota a lámpada, sai o genio, ese o genio é a energía nuclear. Eso pode destruir todo, mas consigue meter outra vez e dizer, no, ahora me vas a obedecer, o sea, me vas a obedecer y usar para bien, o sea, usar o genio, ese grande genio, usar para bien en todo tipo de centrales nucleares, electricidad, submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. Mas está muito ben o análisis histórico que faz, muito simples, muito rápido e genialmente contado. Vamos a ver, son 20 minutos. The year was 1896. Again, in search of knowledge, the net was cast into the sea of the unknown, and like in our fable, a catch was made, an accidental catch. The discovery was made by Henri Becquerel, a French scientist. Today I discovered something very strange. I happened to leave a piece of uranium on a wrapped photographic plate in a dark drawer. When I developed the plate, I found that it was fogged. Apparently, the uranium had exposed it, even in the darkness and through the wrapping. This uranium, it seems to possess some mysterious activity and give off some type of radiation all by itself. C'est extraordinaire. Becquerel had discovered radioactivity. Pierre and Marie Curie, two other French scientists, were greatly intrigued by this strange phenomenon. While seeking the source of the radiations from uranium, they discovered a new element, which gave off even stronger rays. Look, our new element. How radiant it is. It even glows in the dark. We should call it radium. Radium turned out to be a mysterious source of energy. This remarkable element would go on radiating like an endlessly flowing spring. This was against all laws of science known at that time. How could this tiny mass contain so much energy? This mystery shook the very foundations of science. It was finally understood in 1905 when Albert Einstein discovered an important new law. His theory showed that every mass contains a tremendous amount of energy. E stands for energy, M for mass, and c squared is the speed of light multiplied by itself. Now, c squared is a very great number, and so, if multiplied by even a small mass, the result will be a very great amount of energy. This is a cold scientific explanation, but its deep meaning can be easily understood through our fable. Einstein, like the fisherman, found that a mighty force was contained in a small vessel.
radium constantly releases tiny bits of its energy through radiation, a little bit every second. And there is so much energy that this activity can go on for thousands of years. These rays were actually tiny fragments of atoms breaking apart. No longer could the atom be considered the smallest particle in nature. Evidently, the atom was not an indestructible little ball after all. But then, what was it? The first clue to this question came from Lord Ernest Rutherford of England. The year was 1911. Today, I use the fast-flying fragments of radium as tools to probe into the atom. I placed a small sample of radium inside a solid lead block. The lead absorbed all the rays except those that were allowed to escape through a small opening in the block. One might say it was a sort of atomic gun. To make the ray bullets visible, I used a fluorescent screen. For a target, I chose a very thin leaf of gold. But to my surprise, the bullets from my atomic gun passed right through the gold leaf as though it wasn't there. It was like shooting at a ghost. This was truly amazing because the gold leaf was a solid wall, 2,000 atoms thick. So the atom can't be as solid as we always thought. Then, unexpectedly, one out of thousands of bullets ricocheted, striking something solid. I can only conclude, then, the atom is mostly empty space, like a cloud or shell. But occasionally I hit something solid. It must be very small, a tiny particle in the center. I shall call it the nucleus of the atom. With Rutherford's discovery of the nucleus, scientists began to understand how nature builds her atoms. The shell of the atom appears solid, just as a fast-whirling fan seems solid. Actually, the shell is composed of a whirling swarm of tiny electrical particles called electrons. They circle around the nucleus like planets around the sun. So the atom is like a tiny solar system. But scientists are ever curious. Like the fisherman who examined the vessel he had hauled ashore, they began to probe the atomic nucleus for its secrets. They found that it was composed of small particles electrically charged. They called them protons, which means primary particles. Later, to the great surprise of science, other strange particles were discovered in the nucleus. They had no electrical charge. They were neutral, and so they were called neutrons. At last, the mystery of the atom structure was solved. How amazing nature is. Think of it. There are countless solar systems of atomic suns and planets in everything. There's a whole universe in the tip of a pencil. Even in this tiny pencil dot, there are billions of times more atoms than there are people on our Earth. There are many kinds of atoms.
It's interesting to see how they differ in the various elements. It's a fascinating study in numbers. Let's start with number 1, the simplest atom in nature. 1 proton and 1 electron give us the element hydrogen, a very light gas. Nature always keeps an electrical balance in her atoms. So, if the nucleus has 2 protons, it will also have 2 circling electrons. This makes an atom of helium. There are also neutrons in the nucleus that add to its weight. And so, by simple addition, nature builds the atoms of all her elements. 6 protons and 6 electrons and some neutrons for carbon. (16 and 16) for sulfur. (26) iron. (47) silver. (79) gold. (92) uranium, the famous radioactive element. Here, nature has crowded so many protons and neutrons into the nucleus that it becomes unstable. Finally, it throws out a small fragment, and in this way, radioactive rays are born. These rays cannot be seen, heard, or felt. The Geiger counter is used to detect their presence. It gives off audible clicks when the rays pass through it. And there is another instrument which even makes the rays visible to the naked eye. This special device is called a cloud chamber. It contains a tiny bit of radium which gives off a constant shower of atomic fragments. Of course, the fragments themselves are much too small to be seen, but you can now see their trails. Each new vapor trail shows that another atom has thrown off a fragment. Each atom does this only once in its entire life, but there are so many atoms that this activity is going on almost endlessly. We might say that a radioactive atom is like a set mousetrap. Both contain energy. The traps on this table represent the atoms in a piece of radium. Every so often, one breaks down all by itself, releasing a bit of energy. But radium is useless as a power source. There aren't enough atoms releasing their energy at the same time. But nature knows all the secrets of the atom. Since the beginning of time, she has used atomic energy to power the whole universe and to light the fires in the sky. The best example is our own sun. These are actual time-lapse pictures of the sun's rim. That vast display of energy comes from an atomic fire raging deep in the core of the sun. If this was an ordinary fire, the sun would burn to a dead heap of ashes within a few thousand years. But so much energy is produced by these atoms that the sun will go on shining for billions of years to come.
maritime nature alone knew how to open the vessel that contained this mighty force. To man, however, the vessel remained closed. Finally, he discovered the secret of how to open the vessel himself. The fisherman used his knife, and man too found a tool that broke the seal. The year was 1938. The place, Berlin, Germany. The leading character, that strange metal called uranium. Again, it turned out to be the star of a sensational scientific discovery. Otto Hahn and Fritz Strassmann were probing the secrets of the uranium atom. Like Rutherford, they used atomic bullets. They used neutrons, the neutral particles that were discovered hidden in the nucleus of the atom. The neutron is an ideal bullet. Since it is neutral, it isn't deflected by the electrical charge of the atoms and flies through them in a straight course. Finally, it struck a nucleus. The uranium nucleus split in two. Atomic fission had been accomplished. But this wasn't all that happened. Two neutrons were released from the split nucleus. One bullet was used to split the atom, and two new ones were created in the process. Now we have two neutrons to split two atoms. This implied a fabulous prospect, a nuclear chain reaction in uranium. Let's go back to our mousetrap atoms. We can create a chain reaction with them. We'll use our two ping pong balls for neutrons. They will be released when the atom splits. Now all these mousetraps are the atoms that will be in the game. They are set, loaded, and ready to go. To start the chain reaction, all we need is one neutron. It has to trigger just one trap. The ping pong balls that are released will set off two other traps. And then we'll have four balls flying to trigger more traps. I think you can see what is going to happen. Watch. An atomic chain reaction works in exactly the same way. One neutron is enough to start it. The atomic genie was freed, and his devastating force posed a fearful threat. The world was deeply shocked by the first atomic explosion. We all wondered if atomic energy had better remained a secret forever. We are like the fisherman. When he first beheld the frightful form of the genie, he too wished that he had never found the vessel. Know that presently thou wilt have to die. Heaven forbid! But our fable had a happy ending. The fisherman had his means of making a friend of his enemy. And fortunately, science has its way of doing the same thing.
An atomic blast is more than a threat. It is also a regretful waste of heat and radiation. To make this energy useful, the explosion must be slowed down. Let me show you what I mean. Our mousetrap explosion can be slowed down with the aid of a slow-motion camera. As you can see, the chain reaction is now spread over a longer period of time. The energy is released slowly, and the heat and radiation stay within useful limits. Atomic scientists produce slow nuclear chain reactions within the famous atomic reactor. It's really just a furnace with thick concrete walls to encase the atomic fire. Blocks of uranium serve as atomic fuel. To slow down the chain reaction, control rods that absorb neutrons are inserted in the blocks. These rods act like a damper in the furnace and catch some of the flying neutrons and take them out of play. This allows fewer atoms to split and keeps the reactor burning almost endlessly at an even temperature. With the chain reaction thus under control, the mighty atom can be put to use. The heat is picked up by a liquid that is piped through the hot core of the reactor. The heated liquid is then run through a boiler where it produces an almost endless stream of hot steam. Steam for power. But there's more than heat. The atomic reactor has the magic power to make many ordinary materials radioactive. If, for example, a piece of iron is exposed to the shower of neutrons inside a reactor, the iron atoms pick up extra neutrons and become radioactive. In this way, the reactor creates for us artificial radioactivity in many elements. Like natural radium, they are valuable tools in science and medicine. The atomic reactor, then, gives us a chance to make the atomic genie our friend. He will come forth to our beckoning, and just as in the fable, he will grant us 3 wishes. The decision is ours. What should we wish for? What do we need? Ya se puede, ya. Bueno, y con esto que es un poco más alegre que lo anterior, pues terminamos la charla sobre Oppenheimer. Y si tenéis preguntas, podemos hacer un diálogo o charlar sobre el tema.